Bien, continuamos entonces y ahora vamos a hablar de los problemas de optimización. Yo creo que en una de las clases anteriores les había hablado un poquito de optimización cuando estábamos hablando de derivadas y les decía de que en la vida real pues todo se reduce a maximizar o minimizar. ¿Ok? Nada, para resolver problemas de optimización la mayoría de ellos serán verbales y lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. ¿Ok? Luego de entender el problema, pues uno trata de hacer un diagrama, si es posible, representar los datos a través de un diagrama. Luego usted va a introducir la notación, ¿ok? En la notación usted tiene que introducir su variable dependiente y sus variables, sus variables independientes. Luego tratar de simplificar la variable dependiente. Puede haber el caso de que usted tenga más de una variable independiente. En esta clase solamente estamos trabajando con cálculo univariado, es decir, con una sola variable, por lo tanto hay que desaparecer todas las variables independientes que excedan de una, ¿ok? Mediante alguna transformación o datos que aparecen en el problema. Luego, pues para hallar los máximos y mínimos, usted lo que tiene que hacer es calcular la primera derivada y determinar los números críticos de ella. Y para hallar o determinar si son máximos o mínimos, se sugiere usar el criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? De que si la segunda derivada en el número crítico de la primera es positivo, pues la función en ese punto alcanza un mínimo local. Y si la segunda derivada en un número crítico de la primera es menor que cero, pues la función alcanza un máximo. ¿Ok? En vez de estar construyendo la recta numérica, pues en los problemas de optimización se sugiere, especialmente para cálculo 1, que usted utilice el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, rápidamente, para recordar, dice el criterio de la primera derivada. Si la primera derivada es positiva para todo c para todo x menor que c y negativa para todo x mayor que c, entonces la función tiene un máximo, eh, debe ser un máximo local de f, ok, es el valor máximo local. De manera similar, si la primera derivada es menor que 0 para el x menor que c y mayor que 0 para x mayor que c, la función tiene un mínimo local. Ok, bien. Entonces, pues ya sabe los criterios, ¿verdad? Sabe los pasos y entonces estamos listos para ver el primer ejemplo. Dice, formula y resuelva los siguientes problemas de optimización. Y el primero es, hay dos números cuya diferencia es 100 y cuya suma es mínima. Pues nada, yo lo que digo que X será el primer número, Y será el segundo número, usted puede usar la letra que usted desee. Y lo que nosotros queremos es, miren aquí, es que la suma sea mínima. Entonces yo voy a definir S como X más Y. Y quiero que la suma sea, debe ser el producto aquí en vez de suma, si no, pues el producto queremos que sea mínimo. Entonces vamos a definir, ¿verdad? El producto como P igual a X por Y. Y nosotros queremos de que esto sea el menor posible. ¿Ok? Pero lo que les había mencionado hace un momento, el producto en estos momentos tiene dos variables, la variable X y la variable Y. Y usted no puede calcular las derivadas, ¿verdad? De una función de más de una variable. Eso se hace con derivadas parciales que no se discuten en esta clase, sino hasta cálculo 3. Por ende, pues entonces vamos a ver si nosotros tenemos alguna herramienta que me permita expresar a X en términos de Y. Aquí hay un dato bien importante. El dato dice, la diferencia de esos dos números es 100. ¿Qué implica esto? Si X es el primer número y Y es el segundo, pues no importa en qué orden yo reste, el X menos Y va a ser igual a 100. De allí yo puedo despejar a uno en términos del otro y podemos decir que el X es igual a Y más 100. Por ende, entonces, el producto ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a Y más 100 por Y. Y esto es Y cuadrado más 100Y. Así. Es el producto.
Es una función cuadrática, calculamos su primera derivada. Su primera derivada es 2y más 100, ¿verdad? 2y más 100. Entonces, pues, si lo igualamos a 0, ¿qué implica? Que y va a ser igual a negativo 50. Y la segunda derivada es 2, positivo, por lo tanto, me garantiza de que para y igual a negativo 50, nosotros tenemos un mínimo. Entonces ya demostré de que la función producto es mínimo, ¿ok? Que el y es negativo 50 y vamos a ver cuánto vale x entonces. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Aquí en esta ecuación, ¿qué tenemos? O aquí. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Que el x va a ser igual a y, que es negativo 50 más 100. Y esto es igual a 50. Esto es x. ¿Ok? El x es igual a 50. Entonces, los números son x igual a 50 y y igual a negativo 50. Esos son los dos números. Ese es el primer problema, simple, ¿verdad? Y nada, continuamos. Mira el segundo. Dice, determina la distancia mínima entre las parábolas x igual a y cuadrado más 1 y y igual a x menos x al cuadrado. Esto yo lo puedo escribir como menos x al cuadrado menos x. Completamos cuadrados, le sumamos un cuarto y le quitamos un cuarto. Y esto va a ser menos, completando cuadrado, x menos un medio al cuadrado, más un cuarto. Así. Entonces, si queremos que la gráfica nos permita ver lo que tenemos aquí. Ok. La primera es una parábola con vértice en 0, 1 y abre hacia arriba. Ok, es una parábola que abre hacia arriba. Y la otra es una parábola con vértice en un medio, un cuarto, por aquí. Y va a cortar al eje de x en 0 y en 1. Así. Y lo que nosotros queremos es determinar la distancia entre estas dos parábolas. ¿Cuál va a ser la distancia mínima? Obviamente la distancia mínima es la distancia vertical. Es decir, algo así. Ok, eso es lo que queremos, ahí a la distancia mínima. Entonces, pues, ¿cuáles son las coordenadas de este puntito? Las coordenadas de este punto son x, x menos x al cuadrado. Y las coordenadas de este otro punto son x, x al cuadrado más 1. Y para poder determinar la distancia mínima, pues calculamos, valga la redundancia, la distancia entre ambos puntos. Y esto es la raíz cuadrada de x menos x elevado al cuadrado más, como la diferencia está elevado al cuadrado, no importa el orden en que yo lo haga, pues voy a x al cuadrado más 1. Le voy a quitar x menos x al cuadrado. Y todo elevado al cuadrado. El primer término es 0, por lo tanto lo que nos queda es x al cuadrado más 1 menos x más x al cuadrado. Este cuadrado se va con la raíz y por lo tanto esto es 2x al cuadrado menos x más 1. ¿Ok? Y entonces esa es la distancia. Ahora, como queremos que sea mínima, pues calculamos la primera derivada. Y la primera derivada de la distancia será 4x menos 1. Y si igualamos a 0, ¿qué implica esto? De que el x es igual a un cuarto. Y la segunda derivada, ¿a qué es igual? La segunda derivada es 4. ¿Ok? Y este 4 es positivo. Por lo tanto, implica de que aquí lo que ocurre, pues, es que la distancia alcanza un mínimo cuando x igual a 4 y nos permite demostrarlo a través de la segunda derivada. Entonces, ¿cuál es ese punto? Pues ese punto es un cuarto, un cuarto menos un cuarto elevado al cuadrado. Y ese puntito se va desde un cuarto, aquí es 1 sobre 16, sería 3/16. Ese sería el punto sobre la parábola que me está mirando hacia abajo, y para determinar el punto en la otra parábola, sería esto le corresponde a esta parábola, y a esta parábola le corresponde un cuarto, un cuarto al cuadrado más 1,
y esto va a ser igual a un cuarto, coma, un 16avo sería 17/16. Esas serían las coordenadas de los dos puntos sobre cada una de las parábolas, donde la distancia es mínima.